Vale, seguimos. Ya tengo esto pasado, como debía ser. Ya arreglé el problema. Ahora vamos con la pregunta 2 y 3 del comentario de texto. La 2 era contexto histórico y cultural del autor. Y la 3, si recordáis, era mecanismos, a ver que lo escriba bien, mecanismos literarios o lingüísticos, no sé, no me acuerdo qué puse ya, mecanismos literarios del autor que os haya tocado en el poema, no de los otros, que salgan en la misma época, a no ser que lo preguntara específicamente, que intentaré no hacerlo para que os dé tiempo en una hora hacer el examen. Aquí, ¿qué hay que hacer? En contexto histórico y cultural del autor. Ya lo dije antes, hay que desarrollar. ¿Qué hay que desarrollar? Pues lo que dimos en clase, que es el contenido de esta presentación, que fuisteis anotando en vuestra libreta. Entonces, aquí, ¿qué hay que poner? Por ejemplo, en contexto histórico y cultural del autor, pues justo lo que contiene el 2.1, contexto histórico-cultural. Luego había otro punto, que era el 2.2, autores. Ese se pone en el 3 y solo el concerniente al autor que haya tocado, que en el caso del comentario de texto va a ser solo de Espronceda. Vale, pues con eso en mente me voy a 2, contexto histórico-cultural del autor, y aquí tengo que desarrollar, tengo que poner por escrito, traducido a un idioma que entendamos todos, tengo que enrollarme poniendo todo lo que me haya memorizado del contexto histórico y cultural. ¿Memorizado digo? Sí, pero a ver, siempre lo digo en mis clases, memorizar no es solo sabérmelo de carretilla y vomitarlo en el examen, es asimilar lo que he memorizado. El aprendizaje se basa en esto. Primero, albergo contenido en mi memoria, en mis compartimentos del cerebro lo almaceno, eso es memorizar. ¿Y cómo se hace eso? Repito una y otra vez, con las mismas palabras, o con mis palabras, utilizando los tecnicismos. Repito una y otra vez lo que me tengo que aprender hasta que se me queda. 2, procuro asimilarlo, procuro entenderlo. ¿Cómo lo hago? Pues por ejemplo, poniéndome en el lugar de la gente de la época. Yo vine disfrazado de Charles Baudelaire a clase para que tuviese un ejemplo de cómo se sentiría un burgués cuando la Revolución Francesa. Poneos en la piel de un burgués en ese momento. ¿Cómo lo viviría él? ¿Cómo vería al rey Luis XVI? Imaginaoslo. Es el momento de comprender. Y luego llega el último momento de expresarlo. Si de verdad lo habéis entendido bien, se va a notar en que sois capaces de contarlo bien. A un amigo, a vuestro padre, a vuestra madre, a un hermano o a mí en el examen. O grabáis notas de audio o lo contáis oralmente a vosotros mismos. Yo ahora mismo voy a intentar improvisar cómo desarrollaría yo el contexto histórico y cultural del autor. Sobre esto no tengo apuntes, solo tengo la presentación que os hice. Voy a ver qué tal se me da improvisar una explicación de esto. Vamos a ver. Ya veis aquí el esquema. El esquema este tiene que estar en la cabeza, o lo tenéis que aprender para el examen. Ahora, ¿ese esquema lo tenéis que poner en el examen? Obviamente no, se puede desarrollar. Esta parte va a tener A y B, contexto histórico y contexto cultural. Con esto se responde a las dos cositas que se os preguntan en el examen. Empezamos con el contexto histórico, la Revolución Francesa. Tengo que contar de qué fue la Revolución Francesa. Pues bueno, me voy a la presentación y pongo, por ejemplo, empezamos así potente, finales del siglo XIX, del siglo XVIII. Tengo que hablar, ¿de qué tengo que hablar? Del antiguo régimen, del absolutismo monárquico, de Luis XVI y de los contentos que estaban los burgueses, el problema que tenían, ¿no? Pues pongo finales del siglo XVIII. Los burgueses viven un desconcierto. ¿Por qué? Mola empezar un examen haciéndose preguntas que sabes que vas a responder. Quedas de listo. No solo eso, a mí siempre me ha gustado hacerlo en los exámenes y desde que lo he hecho me ha ido muy bien, en realidad en la enseñanza y la educación, siendo yo estudiante. ¿Por qué está guay hacerse preguntas? Algunas veces me lo han llegado a fear incluso, pero bueno, yo creo que da un buen resultado. ¿Por qué mola hacerse preguntas? Pues porque le da más fluidez al texto que escribís y porque permite respirar mientras estás haciendo la pregunta. Porque tú empiezas a leer y dices, imaginaos que hacéis un examen que ponga Luis XVI era un monarca absoluto que vivía en Francia. Francia era una nación gobernada por los curas, por el... yo qué sé. Es un poco pesado de leer, muy escolar, no muy de cuarto de la ESO. Vosotros tenéis que ir dando el salto a algo más que cuarto de la ESO. Entonces, si empezáis en vez de así, poniendo finales del siglo XVIII, los burgueses viven un desconcierto. ¿Por qué? Resulta
que en Francia los nobles y la iglesia y el clero, estamentos fundamentales de la sociedad, se han aliado para votar en contra de qué. ¿En contra de qué votaron? Pues de una reducción de impuestos. Perdón, de un aumento de impuestos. Para votar en contra de un aumento de impuestos. Ahora, ¿cuál era la trampa? Recordad, lo pongo por aquí, ¿no? Como el sufragio era estamental, recordad que se votaban por clases sociales, nobleza, clero y burguesía. Como iglesia y nobleza salían, pues ya ganan por 2 votos a 1 a la burguesía. Ya está la trampa hecha, ya están los burgueses cabreados de la hostia. Se han aliado para votar en contra de un aumento de impuestos. La burguesía se queda sola en la votación, que pierde 2-1. Así lo ejemplificamos. Ahora ponemos la respuesta de los burgueses. No se hizo esperar. Lo contamos un poco como si fuera un cuentecillo, ¿vale? O sea, como si fuera una pequeña narración que estamos construyendo con lo que tenemos en nuestra cabeza. La respuesta de los burgueses no se hizo esperar. Aquí por donde seguía. No se hizo esperar y asaltaron. Bueno, y tomaron, vamos a poner aquí, tomaron la Bastilla el 14 de julio, hay que aprender esa fecha, de 1789. Esto ya es la Revolución Francesa, entonces ponemos la Revolución Francesa abocó, me encanta utilizar palabras que sean pedantes, porque pensad que os lo tengo que corregir yo, y os tengo que poner la mejor nota posible, y en los años que vienen no puede corregir yo, va a corregir gente desconocida para vosotros, y para esa persona que os corrija, vosotros vais a ser unos perfectos desconocidos. Entonces, tenéis que quedar bien. Para eso sirven las palabras elegantes. O sea, poner abocar en vez de terminar, ¿no? Abocó, terminó. O... Es que terminó... Es plano, una palabra plana, es normal. Si pongo en vez de eso abocar, como por ejemplo los ríos abocan en el mar, terminan en el mar, es como si a mi escritura le pusiera una chistera y una pajarita. Me estoy poniendo mi escritura elegante, la estoy presentando bien. Entonces, ¿quién me le va a decir? Ostras, qué nivel léxico tiene este niño, ¿no? Voy a ponerle más notas. De verdad, hacedme caso, son consejos de listo para sobrevivir a los años que os van a venir. Bueno, la Revolución Francesa abocó en el derrocamiento, o sea que alguien fue derrocado, alguien fue destituido, alguien fue expulsado del rey. ¿Qué rey fue? Del rey Luis XVI. Ay, que me voy a poner en minúscula. ¿Por qué? Me voy a poner en minúscula ahora. El rey Luis XVI. No os equivoquéis aquí con los numeritos romanos, ¿vale? Que fue guillotinado en la plaza pública. Bueno, un evento histórico de la historia de la humanidad. Vale. Y ahora podemos poner aquí. ¿Cuáles fueron las consecuencias de tal evento? ¿Veis? Seguimos con las palabras pedantes y bueno, elegantes. Seguimos poniéndonos la pajarita o la corbata o el vestido para escribir. ¿Cuáles fueron las consecuencias de semejante evento? Y terrible. Venga, vamos a poner más adjetivos así que le den más colorcillo al texto. Y terrible evento. En primer lugar, se abolió la monarquía absolutista que reinaba en Europa desde hacía tiempo. Ahora sigo poniendo cositas de aquí. Esta no lo he explicado en clase, ¿vale? Pero yo lo voy a poner para adornar un poquito. Aquí falta un espacio, así me deja. Se suprimió, perdón, se separó la iglesia del poder del Estado, o incluso se implantó el sufragio censitario.
Recordad que antes el sufragio era estamental, como habíamos dicho, pues la burguesía cuando llegó al poder dijo, de esto de votar por estamentos, nada. O sea, aquí votamos por cabeza, censitariamente. Y como los burgueses eran más, claro, pues si se votaba por cabeza ganaban ellos, no ganaba la nobleza aliada con la iglesia, que eran menos, eran poquitos, ¿vale? Ya está, esto es el contexto histórico. Ahora, pasamos al contexto cultural. ¿Hay que poner este titulito aquí? Si queréis, por mor de la claridad, ponemos aquí A. Contexto. Uy, me trolea. Contexto histórico. Y ponemos la Revolución Francesa. Fijaos en un párrafo lo resumida que está. Si es que no es más. Ahora ponemos a continuación B. Contexto cultural. ¿De qué va esta época? Pues del romanticismo, ¿eh? Pues ponemos el romanticismo. Ya está, ¿vale? Y empezamos a darle caña. Contexto cultural. Recordad que este era un poquito más complejo. Había que hablar de los antecedentes de esta época del romanticismo, que eran los siglos XVI y XVII, el racionalismo e ilustración, que acabamos con una frase. Y luego contábamos los siglos del romanticismo, el XVIII y el XIX. O sea, el romanticismo es una época que atraviesa aproximadamente unos 100 años, pero que no corresponden exactamente con los siglos XVIII y XIX, sino que es a partir de mitad del XVIII hasta mitad del XIX, aproximadamente. El romanticismo abarca un poquito casi hasta principio del siglo XX, pero bueno, eso ya es una cuestión un poco más compleja. Vale, pues empezamos con lo primero, siglo XVI y XVII. Aquí no ponemos el esquema, no ponemos ni titulitos. Vamos a hacer que esta organización, este esquema, esté implícito en el texto que vamos a escribir. Por ejemplo, comenzamos diciendo, antes de la aparición, del surgimiento, vamos a decir, del surgimiento de la corriente literaria conocida como romanticismo en Europa, la cultura seguía, ¿qué ponemos aquí? Seguía los dictados del racionalismo y de la ilustración. 2 puntos. Y empiezo a hablar de la época. En los siglos XVI. ¿Habéis visto cómo he presentado el tema antes de ponerme a hablar de lo que tengo que hablar? Hacemos una breve presentación, una breve introducción. En los siglos XVI y XVII, y ahora nos vamos a esta parte. Recordad este cuadro del tipo tocando la esfera del planeta, ¿no? En los siglos XVI y XVII ya empiezo a fusilar el tema, a enrollarme. En los siglos XVI y XVII, la filosofía y la ciencia pensaban que la razón, y ahora voy a copiar esto lo voy a copiar porque se supone que yo me lo he aprendido de memoria y lo voy a soltar en el examen. Pero ¿cómo lo suelto? En prosa, desarrollado, adornado, introducido, guay, poniéndole corbata y pajarita a las palabras. La filosofía y la ciencia pensaban que la razón puede descubrir el mundo. Uy, aquí hay una coma asesina. Me he equivocado. El mundo, los secretos de la naturaleza. Todo. Seguían así, por ejemplo, los postulados de Descartes. Si me he aprendido algunos nombres, los cito. De Descartes, Leibniz, el propio Newton, etcétera. Si no he aprendido los nombres, los suelto aquí. Tengo que mostrar que tengo erudición, que tengo cultura. Lengua y literatura, igual que historia y otras asignaturas que vaya a tener en los próximos años, son asignaturas en las que tenéis que demostrar ciertos saberes, o sea, cierta culturilla. ¿De qué sirve saber que existió un filósofo que se llamaba Descartes y era racionalista? Pues no sirve para mucho, y lo dice alguien que ha estudiado filosofía, pero está bien que sepáis que existe, pues si algún día a alguien le interesa saber que está ahí y se puede leer. Y es interesante saber también lo que se ha hecho en la historia de la humanidad, que no partamos de cero, ¿no? O sea, a mí me parece una flipada que esta gente ya pensara estas cosas 500 años antes de nosotros. Vamos, que no nos creamos tan originales. Bueno, que me enrollo. Vale. Vale. Ahora vamos a unir con esta parte, la del romanticismo. Y ahora ponemos, no obstante,
para romper un poco con la otra parte y marcar bien que empezamos otro apartado, sin tener que poner ni párrafo ni esquema, fijaos. Basta con este marcador, ¿no? Con este llamado marcador que se parte nuestro texto en dos. No obstante, en los siglos siguientes, los siglos 18, jolín, ¿por qué me lo pone en minúscula? 18 y 19, la cultura va a creer en algo completamente opuesto. De nuevo, una frase que introduce el tema antes de empezar a hablar de ello. Eso en lo que creerá se basa en 3 ideas. Y ahora, ¿qué tentación hay, verdad? De poner 1, no sé qué, 2, no sé cuánto, 3, esto, y ya me queda a gusto. Si hacéis eso, esa pregunta tiene automáticamente un 0. Es que yo he puesto el contexto histórico muy bien. Lo siento, he visto un esquema. 0. O lo digo para que os acostumbréis ya lo dije en clase. Si os acostumbráis a desterrar esto lo antes posible, os va a ir muy bien en general, en lo académico, tanto en un ciclo como en bachillerato. Eso es lo que crea, se basa en 3 ideas. Entonces ponemos o 2 puntos o esto. La primera, si queréis, para hacerlo más ordenadamente, hacemos así. Otro párrafo. La primera de ellas tiene que ver con la razón. O mejor dicho, lo vamos a introducir con el papel que se le asigna a la razón. Esta ya no puede explicarlo todo. Y de nuevo, una pregunta. ¿Por qué no? Por la sencilla razón... se me repite la palabra razón, ¿ves? Estas cosas no, a mí no me gustan verlas cuando las escribí. Hay que revisar bien los textos y comprobar que no hay redundancia. La primera de ellas tiene que ver con el papel que se asigna a la razón. Esta ya no puedo explicarlo todo. ¿Por qué? Pues la sencilla razón, que mal queda. Por el papel que se asigna a la razón. Pues entonces quito esto y pongo un conector. Sencillamente, no un conector, esto es un modificador oracional. Le da un matiz, le da un tono a la oración que voy a escribir. Sencillamente porque se pensaba en estos últimos siglos que, y ahora fusilo, ahora me enrollo en el espíritu del individuo, perdón, habita, voy a poner eso, que queda más guay que hay, mejor que hay, habita, mola más, parece que hay como una especie de magia dentro, un alma, un no sé qué, ¿no? Habita, mola, habita, porque espíritu individuo habita un fondo insondable que escapa a ella. Claro, si pongo a ella ya no se entiende a quién se refiere. Se refiere a la razón. Vamos a poner que escapa al raciocinio. Raciocinio, que es un sinónimo de razón. Vale. Segunda idea. Ponemos, además, en esta época, se piensa que ese fondo tiene que ver con el yo, que es absolutamente libre. Sin embargo, como ahora vamos a dar una de cal y otra de arena, vamos a presentar un problema. Sin embargo, ponemos el sin embargo, ese yo no es libre del todo, ya que está sometido por las normas de la sociedad y de la razón. Por tanto, en tercer y último lugar, esta época, la cultura plantea que ese yo esclavizado, puede liberarse mediante el arte. Ya está, ya lo hemos dicho. Fijaos, es que salen de carrerilla.
O sea, estas características que os he puesto, tal como he explicado en clase, están pensadas para que aprendiendo una, salen las otras dos. Sí que están puestas como si fuera un engranaje. Una vez dices, vale, el romanticismo parte de que la razón nos explica todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que dentro hay algo que no puede explicar la razón, que es una especie de fondo insondable, ¿no? Un espíritu, algo raro y oscuro que habita dentro de nosotros. Segunda idea, eso raro que habita dentro de nosotros es el yo, que es libre. ¿Por qué no lo podemos explicar? Porque es libre, es que se nos escapa a toda regla. Pero ¿qué pasa? Que si fuéramos libres de verdad, pues yo no estaría, por ejemplo, haciendo este videotutorial un domingo, estaría pues yéndome a dar un paseo. ¿Qué pasa? Que entonces, en tercer lugar, pues el romanticismo plantea un método para liberarse, el arte. Ya está, así de simple. Pasamos a lo siguiente. Ahora tenemos que explicar cómo se libera el yo, el modelo del genio romántico. Lo adorno un poco y sigo como contando una historietilla. Voy a poner aquí, muy fácil de decir, ¿verdad? Pues bien, justo el romanticismo, y destaco esta palabra, porque fijaos, es la primera vez que aparece ya propiamente usada en mi texto, justo el romanticismo viene a plantear un método de liberación del yo en 4 pasos. Bueno, antes de contar los 4 pasos, vamos a contar primero cómo era el genio romántico, que lo tenemos aquí preparado. Un método de liberación del yo. Ese método tenía que ver con imitar, bueno, vamos a decir mejor. Ese método pasaba por imitar un modelo de manera de ser. 2 puntos. A ver, vamos a poner aquí en mayúscula destacado, el genio romántico. Estas mayúsculas que estoy poniendo en vuestro texto puede ser un subrayado, un entrecomillado, o letra más negrita, de otro color. Mi consejo para los próximos años es que subrayéis las palabras que queréis destacar. Yo creo que es un toque muy interesante en los exámenes. Algunas veces los exámenes más importantes que hagáis en vuestra vida, los que llegáis a hacer selectividad, es posible que os digan que no se pueden hacer marcas en los exámenes. En las oposiciones, por ejemplo, no se puede dejar esas marcas. No obstante, en el nivel que estáis ahora vosotros, en el nivel que estaréis en unos años, perfectamente podéis dejar esas marcas. Si veis una palabra que sea clave y que sepáis que hay que destacar, la destacáis con un subrayado. Porque ya le estáis diciendo al profe, al que os corrija, que mira, que sabéis que esta palabra es clave para entender todo el texto. Estáis dando ya un toque de capacidad de síntesis y de comprensión y de que os sabéis el tema bien. Bueno, imitar un modelo de manera de ser, el genio romántico. Ahora vamos a describir al romántico, vamos a fusilar este texto de aquí que copiasteis en clase. Antes de eso lo presento. ¿Cómo era un romántico? Y ponemos, era una persona que estaba al margen de la sociedad. Y lo estaba por su manera de vestir, desaliñada, fijaos que estoy cambiando algunas palabras, desaliñada, por manejar poco dinero. ¿Por qué he cambiado aquí lo de precariedad económica? Por una razón, para enseñaros algo. Si algunas palabras que use en las presentaciones o que os diste en clase no acaban de encajar, no acaban de enganchar y tenéis maneras mejores de decirlo, hacedlo. En vez de precariedad económica, puedo decir manejar poco dinero. Y lo estaba por su manera de vestir desaliñada, manejar poco dinero. Asimismo, un conector. Se esforzaba por vivir solo de su arte, y además era hipersensible, mostrando una gran cantidad de sentimientos exaltados, como si fuera el héroe de una novela dramática. Una novela dramática, por ejemplo, Las desventuras del joven Werther de Goethe, ¿no? Si os recordáis este ejemplo, podemos poner aquí. Por ejemplo, y abro comillas para citar un libro, esto es importante, en Las desventuras del joven Werther de Goethe, si os acordáis del autor mejor,
se cuenta la historia de un enamorado que, que cuando fue rechazado por su amada, decidió suicidarse metiéndose un tiro. Qué bonito, ¿verdad? Este es el Werther de Goethe. Una novela famosísima, por cierto. Se ha imitado 20 veces. ¿Cuáles eran las características que tendría que reunir a alguien para ser considerado un romántico? Vamos a presentar así estas 4 características que nos quedan ya para terminar el temilla. Introducimos el tema con esta pregunta y decimos, eran las 4 siguientes. De nuevo, qué tentación de hacer esto, ¿eh? ¡Qué tentación! Pues no. ¿Os dais? Así en la mano, un tortazo. Eran las 4 siguientes. Punto. Y un párrafo. La primera de ellas, como ya hemos dicho la palabra eran, no vamos a repetir era. La primera de ellas tenía que ver con algo que llamaban spleen. Uy, me lo cambia el corrector. Spleen o, en español, melancolía vital. Y ahora fusilamos el texto. El romántico era alguien extremadamente sensible, porque ya hemos dicho lo hipersensible arriba, alguien extremadamente sensible ante la belleza y el arte. No le gusta el mundo en el que vive y desconfía del progreso humano. Vale. Seguimos, pero sin parar. La segunda de ellas... tenía que ver. La segunda de ellas... consistía en la aspiración a una vida más elevada. Ahora, en vez de fusilar, lo que puedo hacer es intentar ponerlo con mis palabras, ¿no? Recordad que el romántico es alguien que desprecia a los demás porque los considera muy normales, muy cotidianos, muy vulgares. Entonces, pues eso, viste como vestía Charles Baudelaire, ¿no? Muy estrafalario, con un gorrito, una gafa, en fin, un bastón. Entonces ponemos aquí, la segunda de ellas consistía en la aspiración a una vida más elevada. Considera a las demás personas, como vulgares y huye de lo cotidiano. Para ello, enlazamos con lo último, se evade a otros mundos lejanos, tanto en el espacio como en el tiempo. Viaja a ruinas para ensoñarse con otros tiempos de gloria, por ejemplo, los del Imperio Romano, son muy típicos de los románticos. Y... vale, sí, con esto de decir ruinas, viajar a ruinas, pues si un romántico, por ejemplo, vive en Alemania y se va de viaje a las ruinas de Roma, pues ya está viajando en el espacio, se ha ido lejos de Alemania, y en el tiempo ha retrocedido a cuando el Imperio Romano habitaba en la península itálica. Ya está, perfecto. La tercera tiene que ver con el paisaje. El romántico proyecta en él su estado anímico, sus sentimientos. Ahora podemos poner un ejemplo. Por ejemplo, en el cuadro, a ver si acordáis del nombre, Viajero ante un mar de niebla, ¿de quién? De Caspar Friedrich, se escribe así, ¿vale? Caspar Friedrich, se ve un hombre en actitud reflexiva ante un mar envuelto
en la bruma, como proyectando fuera de sí la incertidumbre ante la perspectiva de un viaje incierto. Oh, qué guay ha quedado, tío, qué guay queda así, ¿no? O sea, como, he querido decir con esto, como cuando estás a punto de viajar, ¿no? Te vas en el tren o te vas en autobús o vas a coger un avión y esa mañana estás ahí justo antes de irte en avión y dices, Dios, ¿qué me espera? Pues claro, aquí en el cuadro está el viajero diciendo, madre mía, ¿qué veré? ¿Qué me va a pasar, no? Está todo como en niebla. Vale. Por último, el romántico no puede serlo si no trata de escribir experiencias únicas e inefables, casi imposibles de expresar con palabras. Inefable significa algo que no puedes expresar con palabras. Ya os digo, por ejemplo, la alegría que sientes cuando pues, un día que has alcanzado una nota de un 10, ¿no? Una nota impresionante que nunca había alcanzado. O consigues, yo qué sé, marcar un gol de chilena jugando con tus amigos. Cosas así súper bestias. O yo qué sé, por fin el chico o la chica que te gusta te dicen que sí, que sale contigo. Eso es lo que trata de expresar un romántico. Esos momentos de que me faltan palabras, que no sé ni... Eso es algo inefable, ¿vale? Es imposible de expresar con palabras. Ellos, no obstante, aspiran a expresarlo por medio de símbolos o con la música. Perdón, por medio de símbolos con la poesía o la música. No dejemos aquí la poesía. O con la música. La cual era para ellos el arte supremo. Esto es muy importante. Para un romántico, la música es el arte absoluto. ¿Listo? Ya está. Me ha salido un poquito largo, ¿verdad? Bueno, pero es que ha salido muy guay. En el examen tiene que ser más sintético. Este texto, por ejemplo, lo ideal como para mí, como hay que preparar el examen, es hacerse este texto antes, entregármelo, que yo lo corrija y se aprende de memoria. O se aprende a recitar, a decir o a desarrollar en papel. Luego en el papel dará tiempo a menos. Pero si se ha hecho así de esta manera, va a ser más rico lo que pongáis en papel, va a ser más sintético, va a sintetizar mejores cosas que si no lo hubierais hecho, ¿vale?